Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión volvemos a los videoanálisis de capítulos de series animadas luego de un video bastante peculiar. Y nuevamente analizaré a Bluey con su nueva serie de cortos llamada Bluey Minisodes, o como fue nombrado en español, Pequeñas Historias de Bluey. Igualmente, yo seguiré llamándole minisodios. Y el minisodio a analizar es Muffin Unboxing. Ya que este minisodio es muy corto, no lo resumiré y más bien solo mencionaré que es una clarísima parodia a los canales de unboxing y análisis de juguetes, en los cuales un infante es el protagonista, siendo en este caso Muffin la cara del canal. Y bueno, con lo caótica que es Muffin, digamos que no es un unboxing muy tranquilo. En cuanto a los datos curiosos de este minisodio, lo primero que me di cuenta es que el marco y estética en pantalla hace referencia a la estética base de YouTube. Junto con el avatar o imagen de perfil del canal de Muffin, es ella misma vestida con un tutú púrpura, siendo el mismo tutú que pudimos ver en el capítulo Charadas, o también llamado Dilo con mímica o adivinanzas. Pero no solo eso se puede apreciar en este marco que imita la forma de la plataforma de YouTube. Si se dan cuenta, a un lado del icono del canal de Muffin se puede observar que hay un símbolo de visto, lo cual significa que el canal de Muffin está verificado para YouTube. Lo curioso de esto es que para pedir la verificación de YouTube se necesita un total de 100.000 suscriptores. Por lo cual el canal de Muffin es considerablemente famoso. No voy a negar que algún día sí quisiera tener el verificado, por lo cual una buena suscripción de su parte me ayudaría mucho, que ya pasamos la barrera de los 3.000 suscriptores y les agradezco muchísimo por ello y me siento motivado de que algún día llegaré a esa jugosa verificación. Regresando al tema, en la esquina superior izquierda se puede observar una ilustración de un personaje de la caricatura que suelen ver Bluey y sus amigos, llamada Cat Squad. Incluso hasta Muffin hace referencia a dicha serie, al mencionar que quiere un juguete de Cat Squad, en vez del camión que tiene en pantalla. Y hablando del camión de juguete, Stripe, el papá de Muffin, menciona que les llegó el juguete. Puede ser que haga referencia a que les llegó por servicio de paquetería, aunque con la cantidad de suscriptores que tiene Muffin es muy posible que tengan auspiciantes que traigan los juguetes. En cuanto a la parte derecha se puede observar unos monitos de colores que curiosamente me recuerdan al Pokémon Aipom, y la corona que se encuentra al lado me parece familiar pero no sé de dónde. Si saben si es una referencia a algo, pueden decírmela en los comentarios. Otro detalle que me di cuenta y que podría ser más que nada una teoría de mi parte es que, aunque sabemos que Stripe es quien graba el video, posiblemente quien edita los videos del canal de Muffin es Trixie. Me explico. En el capítulo Bumpy y el sabio sabueso, podemos observar que hay una escena en que Muffin rompe un jarrón de la casa de los Healer. Podemos ver a Bandit decir: podemos editar esa parte, ¿cierto? Pero la escena sigue en el video final. Así que tengo la ligera sensación de que esa escena fue dejada para que Chili pudiera ver que el jarrón fue roto. Y claramente ni Bandit ni Stripe dejarían esa escena, siendo que Trixie es la otra única persona adulta con posibles conocimientos en edición que participa en el video. Por ello, Trixie es quien edita y gestiona los videos de Muffin, junto con dejar todas las escenas peculiares del video para posiblemente causar más gracia en los espectadores o dar una cierta muestra de que un canal de YouTube protagonizado por niños es algo bastante más complicado de lo que parece. Esto me lleva a otro punto que puede ser más o menos claro para los espectadores adultos, que veamos este minisodio, siendo que Muffin Unboxing es posiblemente una parodia y crítica a los canales de reseñas y unboxing de juguetes.
Desde hace bastantes años, YouTube se ha llenado de este tipo de canales en los cuales niños hacen de analistas de juguetes, así que posiblemente Ludo Studio quiso primeramente hacer referencia a los mismos, siendo que también muchos infantes ven ese tipo de canales. Pero también puede ser una crítica y parodia más oculta al mostrarnos lo complicado que puede ser el realizar este tipo de videos con claramente niños que no quieren realizarlos, siendo el caso de que Muffin no es que desee el juguete que está revisando y tampoco es que quiera seguir las reglas de su padre. Aunque claro, también puede ser que Ludo Studio decidiera hacer este capítulo justamente para reírse un rato de este tipo de canales, y cómo Muffin encajaría en la realización de este tipo de videos. Y bueno, vimos que el resultado fue tan caótico como divertido, lo cual también sea razón de por qué tiene tanto público el canal de Muffin, ya que, hasta cierto punto, sería como un canal de revisión de juguetes más sincero y diferente a lo tradicional. Además, en lo personal, creo que Ludo Studio también acertó en elegir a la prima de Bluey como protagonista de este minisodio, al darnos justamente ese extra de diversión y caos que ella genera con su cierta hiperactividad, junto con que Trix y Stripe sí serían ese tipo de padres que realizarían videos de YouTube en familia. En conclusión, el unboxing de Muffin es uno de mis minisodios favoritos hasta el momento, junto con Leather y Bingo 3000, en especial porque además de ser sumamente divertido y jocoso, también lo comprendo exactamente al ser creador de contenido de YouTube. Y sí, gente, yo también he hecho unboxings, a mi manera. Pero bueno, en realidad no se llama Mario, se llama Super Pumbler. Sí, es una versión china muy curiosa de Mario en carrito. Y con esto finalizo este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios sobre el capítulo, el video o cualquier tema, compartiendo este análisis donde más puedan y dejando sus suscripciones si aún no lo han hecho, que con su ayuda podría llegar a superar la cantidad de suscriptores que tiene Muffin. Y también pueden colaborarme económicamente con desde $1 al convertirse en miembros o usar los supergracias de YouTube o dejar sus donaciones en Patreon. Además de que otra forma de ayuda es el seguirme en mis varias redes sociales, donde creo aún más contenido, en mi segundo canal de YouTube donde resubo mis streams y hago videoblogs, o en el podcast de Bluey, Blueycast Charlas Perrunas, donde junto a mi amigo Ender Axel hablamos sobre la adorable familia de perritos cuadrados de colores. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: siempre verifica si las baterías vienen incluidas. ¡Nos vemos!